Muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México se encuentra la zona arqueológica de Tlatelolco, dentro del complejo habitacional conocido como Conjunto Habitacional Nonoalco-Tlatelolco. El lugar también es conocido como Plaza de las Tres Culturas debido a los estilos arquitectónicos en el sitio que dan fe de su lugar en la historia de México. Encontramos el estilo mesoamericano, el español y el del México contemporáneo. La plaza fue inaugurada el 21 de noviembre de 1964 por el entonces presidente Adolfo López Mateos, como elemento central del nuevo conjunto habitacional. Tlatelolco es un nombre náhuatl que significa terraza o montón de tierra redondeado. Viene de Tlateli, que significa terraza, o se deriva de Xaltilol, que se refiere a punto arenoso o en el lugar del montón de arena. Fue fundada por los Tlatelolcas, tribu mexica que se separó de los Tenochcas, fundadores de México Tenochtitlán. México Tlatelolco estaba situada en un islote al norte de Tenochtitlán, dentro del lago de Texcoco. Allí se encontraba el tianguis más importante de Mesoamérica, donde se comercializaba todo tipo de mercancías locales y de las zonas más apartadas. Según la tradición histórica, el último grupo que migraría de Aztlán tenía entre 7 y 17 tribus. Estos eran los mexicas, quienes tras mucho caminar empezaron a quejarse porque no sabían a dónde los llevaría su dios. En el camino llegaron a un lugar paradisíaco lleno de árboles y agua que denominaron Cuautlicama e imaginaron que esta era la tierra prometida. En ese sitio apareció Huitzilopochtli y desgajó un enorme árbol, los reprendió, les untó trementina en la frente y las orejas y les dijo que continuaran el viaje. Los mexicas llegaron a Chapultepec y volvieron a lamentarse de su dios, así que Huitzilopochtli apareció y les entregó 2 envoltorios sagrados llamados Tlaquimiloli. En el primero había un chalchihuite, o jade reluciente, y en el segundo 2 palillos, así que inició una pelea por el jade. Según el relato, Huitzilopochtli enfureció y le ordenó a la mitad del grupo que tomara el chalchihuite y fundara Tlatelolco, y la otra mitad tomara los palillos y creara Tenochtitlán. Ahí es donde su dios le da a Tenochtitlán el poder, ya que los palillos sirven para crear el fuego y por tanto forman el vértice sagrado según la cosmovisión mexica, mientras que Tlatelolco, que quedó con el chalchihuite, implicaba la riqueza y el comercio y fue sobre lo que se desarrolló la ciudad. Así nacieron México Tlatelolco y México Tenochtitlán, una ciudad destinada al comercio y la otra a recibir y administrar el tributo. Esto propició que los tlatelolcas no solo dominaran los idiomas y las costumbres de las regiones aledañas, sino que sondearon los pueblos que debían ser conquistados y afianzaron las rutas para comerciar en los territorios de los actuales estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca. La ciudad de Tlatelolco fue fundada hacia 1337. La subsistencia de los tlatelolcas se basó en un principio en la cacería y la pesca, cuyos productos comercializaban. Además explotaban la sal de Tequesquite. Fueron vasallos de Azcapotzalco, de cuyo linaje recibieron en 1352 a su primer soberano, Cuauhtémoc. Cuando muere Cuauhtémoc, en 1409 lo sucede su hijo, Tlacatiotzin, quien al principio no se alía con México Tenochtitlán y Texcoco en la guerra contra Azcapotzalco, de la cual surge la Triple Alianza tras la derrota de Maxtla. Así comienzan las rivalidades entre tlatelolcas y tenochcas. Con el cambio de poderes políticos, los tlatelolcas se unieron a la Triple Alianza, de forma que crearon su propio gobierno encabezado por Cuautla Tojuatzin. A su vez embellecieron su ciudad con la construcción de un templo mayor, el cual presidía una gran plaza donde se desarrollaba la actividad comercial de la ciudad y por la cual fue famosa. Cuautla Tojuatzin murió en 1467, siendo el último soberano del linaje tepaneca. Después de su muerte es sucedido por Moquihuix, pariente político del Güey Tlatoani Tenochca, Moctezuma y Wilcamina, quien al morir fue sucedido por Axayacatzin, el cual era cuñado y rival de Moquihuix. Axayacatl invita a Moquihuix a su entronación, pero decide no ir, agravando más la tensa relación entre las dos ciudades. La violación de mujeres tlatelolcas por jóvenes tenochcas pudo ser el detonante de la guerra entre las dos ciudades. Sin embargo, existieron otros factores como cuentan las crónicas, ya que una de las 100 esposas de Moquihuix era la hermana de Axayacatl, cuyo nombre era Chalchunenetzin, quien se quejaba amargamente de que él no quería regocijarse con ella. Cierto día se encuentran ambos líderes y Axayacatl le cuestiona su conducta, pero Moquihuix no solo confirma lo dicho, sino que argumenta una razón humillante: le huele mal la boca, lo cual propició la guerra el 30 de julio de 1473. Otro factor que se menciona en la disputa de tenochcas y tlatelolcas fue la ampliación del templo mayor de Tlatelolco, que superaba al de Tenochtitlán, lo cual fue considerado un insulto por el tlatoani tenochca.
Poco antes de la batalla, las crónicas mencionan que Moquihuix convoca a todas las mujeres que estaban amamantando y las envía al Puente de las Gordas, entre las actuales calles de Argentina y La Lagunilla, para rociar a los guerreros tenochcas con la leche de sus pechos, indicando que estos eran unos pobres niños de teta. Sin embargo, en esta guerra el número de tenochcas fue determinante, por lo que lograron conquistar la ciudad y hacerse del comercio que manejaba Tlatelolco. Las mismas crónicas mencionan que Moquihuix fue derrotado y asesinado por el mismo Axayácatl. Como forma de venganza, el templo mayor de Tlatelolco fue destruido y llenado de basura. Asimismo, la plaza se convirtió de un mercado tianguis temporal a uno permanente y fue el más importante del imperio mexica. Desde entonces Tlatelolco se convirtió en un pueblo conquistado, un tributario más de Tenochtitlán que debía entregar la quinta parte de lo vendido en su gran tianguis. En 1520 Cuauhtémoc se casa con una princesa tlatelolca y asume el poder de Tlatelolco. Después de la guerra, las relaciones entre los dos pueblos fueron cordiales, de tal manera que los conquistadores españoles no observaron diferencias o rencores entre ellos. Uno de los edificios de la zona arqueológica es denominado como el Templo Calendárico de Tlatelolco. Recibe este nombre porque 3 de sus lados están decorados con lápidas que representan los días del Tonalpohualli, calendario ritual náhuatl. En la fachada principal se encontraba un mural con la representación de los dioses creadores y de los signos que completan la cuenta del Tonalpohualli. Hacia 1535 los misioneros franciscanos fundaron el convento de Santiago Apóstol, juntamente con el Colegio Imperial de Santa Cruz para los niños de indígenas nobles de México. Dicho colegio fue construido por el virrey don Antonio de Mendoza, con apoyo del arzobispo Zumárraga, y contó con grandes maestros, entre ellos Fray Bernardino de Sahagún. La actual iglesia de Santiago Tlatelolco fue la tercera edificación del mismo templo, inaugurada por Fray Juan de Torquemada en 1609. El templo en forma de cruz tiene una clara reminiscencia medieval europea. Perduró en funciones hasta las guerras de Reforma, cuando fue saqueada y sus monumentales retablos fueron desmantelados. Sobre la entrada norte se encuentra un enorme mural de San Cristóbal, patrono de los viajeros, que fue el santo que llevó la religión cristiana a los confines del mundo. Por eso, aparece con el manto recogido con los pies dentro del agua del océano. En su brazo izquierdo está cargando al niño Jesús. Abajo a la izquierda aparece un medallón cargado por un ángel, donde se menciona el año de 1763, año en que fue repintado el mural. A la derecha del gran mural está representado San Francisco de Asís en una pequeña cueva, recuerdo de la pequeña capilla donde el santo recibió el milagro de los estigmas de Cristo. La fachada norte de la iglesia tiene la portada de acceso al centro de la nave principal. Esta portada presenta una enorme puerta contenida por columnas laterales con nichos donde seguramente estuvieron las esculturas de algunos santos. Su parte alta es de medio punto con un sencillo remate central resaltado, sobre el cual aparece un nicho formado por columnas que soportan una media cúpula donde se preside la escultura de San Francisco. Entre los enormes edificios de Tlatelolco se encuentra el Jardín Santiago, cuya construcción estuvo a cargo del arquitecto Mario Pani en 1960. Pani se inspiró para dicha construcción en el Jardín de San Marcos de Aguascalientes. La única diferencia entre el Jardín Santiago y su versión de Aguascalientes es que en Tlatelolco los enormes arcos no son de herrería, sino de piedra.
Alrededor del Jardín Santiago hay una balaustrada de cantera rosa que recuerda los días en que la Alameda Central estaba rodeada por un muro similar. En el centro del jardín hay un templo monoptero que es un homenaje a la grandeza de Tlatelolco y que lo convirtió en el barrio favorito de Hernán Cortés. En la parte alta de este templo está la frase con la que Cuauhtémoc describió la zona. Aquí ponemos y asentamos en la forma que hallamos la laguna grande, como atijereada, sus olas como plata y brillantes como el oro, tan fragante y olorosa, donde fundamos nuestro pueblo de Tlatelolco. Pasando el jardín en dirección a la avenida Reforma se encuentra el edificio conocido como el Tecpan o edificio de gobierno. Es un edificio construido inmediatamente después de consumada la conquista de México Tenochtitlán para funcionar como casa de gobierno y sede del Ayuntamiento de Santiago Tlatelolco, encargado de gobernar la República de Indios del mismo nombre. En él se encuentra el mural de David Alfaro Siqueiros llamado Cuauhtémoc contra el mito de 1944.